No es nada fácil definir qué son las culturas escolares. Podemos encontrar que es un concepto, digamos que más que ambiguo, nos lleva a entender o a asumir una polisemia. Y que a pesar de esa aparente polisemia, cuando nos preguntamos por su naturaleza, por sus orígenes, encontramos que hay tres aspectos fundamentales que ayudan a entender de qué se tratan esas culturas escolares. El primero de ellos tiene que ver con reconocer que se habla de una serie de prácticas sedimentadas que llevan a una reproducción mecánica. En esta primera concepción quisiera retomar lo que aparece destacado en rojo. El primer elemento tiene que ver con la sedimentación, que es, palabras más, palabras menos, todo aquello que va quedando por encima, todo aquello que lo va cubriendo, todo aquello que a medida que va pasando el tiempo termina trastocando o transformando el sentido de alguna práctica, de algo concreto, de algún tipo de actividad que con el tiempo pues se va perdiendo y llevan a una reproducción casi que mecánica. El segundo aspecto en esta misma concepción tiene que ver con esta reproducción, que en este caso es un concepto que nos remite a una dimensión sociológica relacionada con todo aquello que le da sentido de coherencia, de continuidad a una comunidad, en este caso a una comunidad educativa. Entonces, cuando hablamos de prácticas sedimentadas que llevan a una reproducción mecánica, entendemos que parte de la aproximación a una cultura escolar es el mantenimiento de una rutina que en muchos casos nosotros realizamos sin preocuparnos por cuál es su sentido o a qué propósito contribuye. Sobre esto podemos encontrar diferentes ejemplos en la vida cotidiana de las instituciones. Uno de ellos, por ejemplo, el de la formación, el de los buenos días, que en algún momento tuvo sentido, sobre todo en las instituciones militares, para pasar revista, para poder llegar y observar cuál es o cuál era el estado de la tropa durante la formación, pero que con el tiempo, recordemos cuando estábamos en el colegio, se fue convirtiendo en algo que se realizaba todos los días y se utilizaba para diferentes propósitos. La segunda concepción a la que quisiera referirme tiene que ver con ese conjunto de pautas propias e inherentes a la escuela, que acá cuando hablo de pautas propias quisiera referirme nuevamente a algo que se mencionó anteriormente y es que las culturas escolares nos remiten en principio a un asunto relacionado con la identidad, aquello que caracteriza a las instituciones y a los individuos que hacen parte de ellas respecto de otras, es decir, los diferencia. En esa medida, cuando hablamos de pautas propias e inherentes a la escuela en esa perspectiva de la identidad, pensemos en todo aquello que sería característico de un establecimiento. Por ejemplo, los uniformes se convierten en un signo que define mi identidad respecto de otras instituciones, se convierte en un motivo de orgullo, en algo de lo que yo me siento complacido, en algo que me diferencia precisamente de otras instituciones y que se convierte, fíjense ustedes, en un motivo de orgullo, en algo que también se estudia. Hay instituciones en donde existen, por decirlo menos, toda una serie de tradiciones que llevan a darle sentido a todas esas pautas que definen precisamente esa identidad. Finalmente, entendemos que cuando hablamos de cultura académica, encontramos también una serie de rituales de comportamiento cotidianos. Estos rituales de comportamiento cotidianos no son otra cosa que acciones que se realizan dentro de las instituciones y que tienen un sentido. Recordemos que cuando hablamos de ritual estamos hablando de un comportamiento que tiene un significado, un carácter simbólico.
Un ejemplo clásico en los servicios religiosos, en la transubstanciación, cuando el sacerdote toma la hostia, la convierte en la carne de Cristo, en un sentido figurado por supuesto, lo hace en medio de un ritual en donde toda la comunidad entiende que cada uno de los pasos, de los procedimientos, de las acciones que está realizando tiene un sentido y un significado. En este contexto estamos hablando de la cultura escolar como ese conjunto de rituales cotidianos que le dan sentido también a muchas de las dinámicas que definen la identidad propia de una institución. En aspectos como por ejemplo el saludo. No es lo mismo cuando yo estoy en una institución y me dirijo a todas las personas por su primer nombre que cuando lo hago por el título o por el apellido o por el rol que desempeña dentro de la institución. En esa medida encuentro muy pertinente la cita que aparece acá del texto de Viñao, y es que en síntesis la cultura escolar es algo que permanece y que dura, es algo que le da continuidad, es algo que le da persistencia precisamente a toda la cotidianidad dentro de una institución educativa. Y por más que intente reformarse, es muy difícil poder llegar y transformarlo en un sentido real y práctico. De hecho, aquellas intervenciones o aquellas reformas que son exitosas son aquellas que se apropian como tal de la cultura escolar de la institución y comienzan a potencializar esos aspectos que la gente considera valiosos o importantes.